Perdón. Buenas noches, queridos amigos. Muchas gracias, Fiorella. Bienvenidos a este evento, que es el primer evento que realiza la Unidad de Política Internacional del CIAT, este Centro Internacional de Administración y Comercio, que preside el doctor Aníbal Sierra Alta, como ha dicho la señorita Fiorella Cubas. El CIAT es una asociación que además no recibe cooperación de ningún país ni de ninguna institución. Yo quisiera un poco resaltar, porque con este evento estamos iniciando las actividades académicas de nuestra Nobel Unidad de Política Internacional. La Unidad de Política Internacional tiene como finalidad impulsar una cultura de conocimientos de los sistemas, de las relaciones y de la política internacional. También quiero añadir que este evento lo auspicia la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, que preside el ex canciller y embajador doctor Óscar Maurtua, y que yo presido la Unidad de Política Internacional y cuyo director ejecutivo es el doctor Andrés Gómez de la Torre. Y volviendo a nuestra definición de nuestra unidad, quiero manifestarles que las múltiples disciplinas y ciencias que sostienen la arquitectura de la globalización, que es la tendencia que ahora rige nuestro planeta, nos va a servir como sostén de nuestra unidad. Esta globalización y esta arquitectura exige de una información precisa, veraz y objetiva. Estos elementos nos permiten configurar un axioma que nos da una visión más acertada de los acontecimientos. Debemos tener presente el principio que había manifestado ya en su oportunidad el célebre diplomático e internacionalista francés Charles Pillet, cuando dice: los hombres constituidos en sociedades internacionales seguirán siendo los mismos hombres que han formado las sociedades nacionales. Llevarán a la nueva formación política que han creado las mismas ignorancias, las mismas pasiones y los mismos instintos. Precisamente por esta razón, nosotros estamos buscando la información más veraz y más objetiva. En este complicado trance por el cual nos desplazamos con grandes déficits socioeconómicos, consideramos que una de las razones más importantes de el capital humano es que la ciudadanía esté bien informada. Decimos esto porque en los últimos tiempos, posiblemente con la división y la polarización de las fuerzas políticas, se da una gran cantidad de información que disocia, desinforma y más aún conduce por un camino errado a las poblaciones. Creo que estos elementos, repito, nos han llevado a que el activo de un país se haya depreciado notablemente. Ese activo, que es el más importante de un país, es una ciudadanía bien informada. Voy a hacer un muy breve abordaje, por razones de tiempo, como ustedes pueden entender, del tema de las ONGs que me cupo administrar cuando fui director ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional. Creo que el hecho de develar algunas, algunas realidades y algunos mitos es una imperiosa necesidad que se tiene. En los últimos días en nuestro país, lo ha dicho Fiorella Cubas, se ha suscitado una controversia por las posibilidades de hacer una fiscalización, como se debe ser, muy precisa y muy urgente de algunas ONGs. Pero también es importante citar que muchos países cooperantes
con las ONGs peruanas y han sido aludidas en varias oportunidades por autoridades de nuestro país, las mismas que han manifestado que en muchos de los asuntos públicos con los que se trabaja después de las ONGs, que son los elementos que colaboran en ir apoyando a los países que nos dan a nosotros cooperación internacional. Estos países obviamente se ven afectados porque las ONGs ayudan, dan un impulso muy fuerte a los sectores más vulnerables. Hay una frase y un elemento que en este momento podríamos resaltarlo. No podemos dejar de lado que tanto las naciones o los países cooperantes como las ONGs que actúan y operan en nuestra nación tienen un fin que es un fin mayor, que es un objetivo superior, que es una finalidad mayor, que es ayudar a los sectores más desprotegidos y más vulnerables. Por ello, no es gratuito citar una frase y una sentencia que dice que una mano lava la otra, pero que las dos lavan la cara. Considerando estos principios, yo quisiera muy brevemente, reitero, expresarles algunas consideraciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional que ha sido, valgan verdades, manifestarlo, vapuleada y maltratada en estos días con informaciones tergiversadas, aludiendo de que tienen muy poco personal. Y yo les digo, ciertamente, yo he sido director ejecutivo del APSI hace cerca de 25 años, y el personal que tiene el APSI, primero, es personal de la Cancillería, que es expertos en los temas de cooperación internacional. Y el otro personal es de algunas personas que tienen un adiestramiento en cooperación internacional, que han estudiado cooperación internacional y muchos de ellos son graduados en el extranjero. Yo he escuchado a una señorita manifestar que hay solo 8 funcionarios que son los que fiscalizan a cerca de 198 ONGs. Eso no es cierto. No hay 8 funcionarios. Hay más de 160 funcionarios, de los cuales, como les había manifestado, una gran cantidad de ellos pertenecen a la Cancillería y también a personal que, sin serlo de la Cancillería, tiene expertise en la materia. Yo quisiera develar algunas informaciones que de manera equívoca y muchas veces tendenciosa se han divulgado del rol del APSI y de los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre las ONGs. En primer lugar, la Unidad de Inteligencia Financiera se refiere principalmente a instituciones caritativas. El informe que ha evacuado esta, digamos, prestigiosa institución, cuando habla de las instituciones que reciben apoyo extranjero, se refieren a instituciones de carácter religioso, a instituciones que incluso comercializadoras de oro que están registradas como sin fines de lucro. Evidentemente, a ellas sí hay que fiscalizarlas porque muchas de estas instituciones no pagan impuestos, pero también es importante resaltar que una gran cantidad de ellas sí pagan sus impuestos respectivos. Sin embargo, el hecho de que esté en investigación es que esta investigación no implica que no se conozcan a los indicados con responsabilidad delictiva, como hemos manifestado. El silenciar toda la información despierta sospechas en instituciones que no tienen ninguna responsabilidad en estos acontecimientos. Creo que el pronunciamiento y el comunicado de los 16 países
especialmente los Estados Unidos, que lo ha manifestado por separado, además del comunicado conjunto que firmó la nación norteamericana y las declaraciones de su recién llegada embajadora, nos ilustran claramente de cuál es la posición y cuál es la inquietud que tienen las naciones cooperantes. Lo que tampoco lo que tampoco se cita en el resto del informe de quienes podrían estar más expuestos a situaciones delictivas como servicios caritativos, como asistencia social, como asociaciones de vivienda, como representaciones de empresarios, como entidades religiosas y algunas otras no clasificadas. Es interesante, además, recalcar que las principales fuentes sospechosas de manejar fondos ilícitos es la minería ilegal, es el narcotráfico y la corrupción. Estas instituciones no son abordadas en la exposición hecha por los medios de comunicación con suficiente transparencia. Se debe tener en cuenta que en el informe de evaluación que hizo respectivamente el Congreso en su momento, que se titula Informe de Evaluaciones Sectoriales de Exposición a los Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento, se indica que en un periodo de 2 años fueron enviados 195 informes sobre operaciones sospechosas. Ciertamente, más aún, en el cruce de información de la unidad de inteligencia financiera con los bancos, se consideró que las más expuestas, reitero, las ONGs o las instituciones más expuestas son las OSFIL, es decir, las organizaciones sin fines de lucro dedicadas a temas religiosos, promoción de educación y otros. Estas instituciones también son las más expuestas, como habíamos dicho, al lavado de activos. Ciertamente, el informe abarca muchos otros rubros. Tal vez sería bueno e ilustrativo citar que una frase de un periodista arte mexicano que dice: la política es el arte de impedir que la gente se informe de lo que les importa. Creo que nunca como ahora esta frase tiene un sentido de sentencia más fuerte a tenerlo en cuenta y a considerarlo. Muchas gracias. Gracias, doctor Belit, por su exposición. Efectivamente, no podemos dejar de lado algunos detalles que no se habían precisado respecto a las ONGs en el Perú, como por ejemplo el pago de los impuestos y también en materia del objetivo superior, como usted lo señala, que persiguen estas organizaciones no gubernamentales en el país. Muchísimas gracias, doctor Belit, también por presentar de manera oficial SIAC Política Internacional y esta nueva línea que va a poder, digamos, organizar una serie de eventos para seguir poniendo en agenda digamos, temas que involucran a la ciudadanía y que tengan estrecha relación con el mundo internacional. En ese sentido, damos pase a la doctora Leslie Yatas, quien es presentadora de televisión y abogada. Muchísimas gracias, ante todo, al doctor Juan Belit Granda por su gentil invitación, al CIAC por la organización. Con relación a la iniciativa que está planteando el Congreso de la República, bueno, hay varias consideraciones y aspectos que hay que resaltar entre positivos y negativos. Vamos primero con la parte positiva, ¿no? Yo creo que también coincido con el doctor Juan Belit Granda en el sentido de que las ONGs tendrían o no que ser supervisadas, inscritas en APSI, ¿no? Si APSI es la Agencia Peruana de Cooperación Internacional que va a organizar, programar y supervisar esta cooperación, porque es lo que se quiere modificar en su ley. Entonces, yo creo que en el ánimo de una
real transparencia de la que siempre es una prédica que escuchamos a diario en nuestro país y sobre todo de reclamación continua y constante hacia la gestión del Estado, no hacia la función pública. Yo creo que en el marco de una transparencia general y sobre todo para poder fortalecer nuestro sistema político y democrático, creo que es conveniente que APSI pueda, no en alguna forma, pueda tener el registro de las ONGs acreditadas en nuestro país y sobre todo poder también fiscalizar o más que todo supervisar estos fondos que provengan, porque nosotros nos interesamos como sociedad saber también no, cuál es el destino de esos fondos. Las ONGs tienen un rol importante y nadie duda de eso, ¿no? Pero sí están destinadas a poder resaltar programas que coadyuven justamente con los sectores más vulnerables y eso está relacionada también con intereses públicos y yo creo que es importante que eso la sociedad también lo conozca. Además, que eso permitiría también visibilizar la función que tienen las ONGs. ¿Cuántos de nosotros de repente estamos conectados a un sector de lo que corresponde a ONGs, pero muchos de los ciudadanos de a pie no saben cuál es ese rol, ¿no? Entonces yo creo que es importante visibilizar estos roles y sobre todo que ver los resultados que generan estos programas en beneficio de la población. Yo creo que desde esa perspectiva y desde el marco de la transparencia es importante que se pudiese no considerar registros de las ONGs acreditadas en nuestro país. Pero por otro lado, la iniciativa de ley contiene un aspecto que es verdaderamente preocupante y muy peligroso. Y yo creo que ahí rompe o se dista ¿no? de un objetivo general o de un interés general que debe tener toda proposición de ley. No, un proyecto de ley que va a ser ley tiene que tener un interés general, ¿no? Y eso es clásico, eso es inherente a una iniciativa. Sin embargo, en esta propuesta que hoy ya se dice que es un dictamen, o sea, quiere decir que es el anteproyecto de la ley que va a ser ya agendada, estar en agenda para la comisión permanente, hay aspectos que no están muy claros y al tener estas ambigüedades, pues rompe este hilo del interés general y podría definitivamente situarlo en una esfera de controversial y sobre todo en un trasfondo político, que es lo que no debería de darse en una iniciativa de ley. Por ejemplo, cuando dice que se propone modificar que APSI tenga una correcta utilización de los fondos logísticos, técnicos y otros provenientes de la misma, yo me pregunto si la palabra correcta es realmente indicada para que esté en este parafraseo, ¿no? ¿Qué me suscita, qué reflexiones me suscita ello? Que APSI no ha llevado adecuadamente una supervisión de los fondos provenientes de entidades cooperantes. ¿A qué se refiere esta iniciativa de ley cuando dice la correcta utilización, ¿no? Entonces, yo creo que una palabra le puede cambiar mucho el sentido de lo que se quiere realmente legislar a futuro. Yo no sé qué es lo que el legislador ha querido decir con relación a este parafraseo de una correcta utilización. Por otro lado dice, bueno, en el sentido de lo más peligroso para quien habla es de la parte del concepto del activismo político que se inserta en esta iniciativa de ley, ¿no? La iniciativa de ley, este dictamen, dice que la Agencia de Cooperación Internacional APSI, para los efectos de esta presente ley, se considera que toda organización toda organización que desarrolla activismo político, aquel que busca modificar las políticas públicas nacionales o resultados electorales en favor de los intereses de las entidades extranjeras y privadas. Si ese es el concepto de activismo político que está insertando este dictamen, pues tenemos un grave problema. Porque aquí no es correcto la definición de un activismo político. Están colocando el activismo político con operadores políticos desestabilizadores, que es lo que se ha pretendido incorporar aquí, ¿no? Ahora, el activismo político es una expresión de la libertad de expresión, de la libertad de reunión y sobre todo de la participación ciudadana y por ende de la participación política. Gracias al activismo político hemos colocado en agenda pública, por ejemplo, la igualdad de género, el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos en las políticas públicas. Hemos logrado concientizar temas, por ejemplo, de la cuota de género, de la igualdad de participación de hombres y mujeres, de que las mujeres puedan tener mayores cargos ¿no? en la función pública. Hoy hablamos de paridad, hoy hablamos de cuotas de género, pero parte de
de esta concientización también se debe en una gran proporción al activismo político. Entonces, cuando hay una toma de conciencia sobre el medio ambiente, la protección del medio ambiente, también es parte de un activismo político responsable. Entonces, si ese es el concepto que el dictamen está incorporando sobre activismo político, pues entonces empieza a resentir, ¿de cierto?, a quienes ejercen activismo político de una manera responsable, sana y sobre todo saludable, que para los efectos de poder poner de relieve temas de interés nacional ahí donde el gobierno o los estados no quieren entender, no quieren comprender o no tienen la voluntad política de tratarlo. Entonces, yo creo que primero hay que empezar a cuestionar este párrafo fundamental, porque el Congreso de la República está confundiendo conceptos y al confundir los conceptos también está confundiendo a la sociedad, ¿no? Como voy a rescatar una frase que hace poco cuando entrevisté al señor embajador Juan Álvarez Vita, que aquí está presente en la plataforma Zoom, me decía, entre otros temas también de gran importancia que tratábamos con relación a otros proyectos de ley que el Congreso de la República está debatiendo y que también contravienen convenios internacionales, decía que el Congreso no tenía derecho a mentir. Y eso es verdad, o sea, el Congreso no tiene derecho a mentir, introduciendo un concepto que es altamente confuso, peligroso y más que controvertido. Y por otro lado, cuando se dice modificar las políticas públicas o resultados electorales en favor de entidades extranjeras privadas, quiere decir que, digamos, el activismo político hace todo esto para poder coludirse con intereses de entidades operantes del extranjero. Esta aseveración es peligrosa y es muy grave, ¿no? Porque se tiene que tener bases fundadas de que eso es así, ¿no? Y si el Congreso tiene bases fundadas, pues entonces hay que ver en la exposición de motivos por qué es que se incorpora un párrafo de esta naturaleza, ¿no? Entonces, entidades extranjeras privadas operantes prácticamente le está diciendo ahí que ellas son las responsables de dar fondos y generar activismo desestabilizador al sistema político y democrático. Entonces, me lleva a suscitar una suerte de reflexiones que yo creo que el Congreso tiene que respirar profundamente o debiera, ¿no?, hacer un alto y respirar profundamente respecto de ese párrafo, ¿no?, y de otros, que yo creo que eso sí estaría no solo confundiendo a la sociedad, sino que estaría tergiversando roles, por un lado, de las organizaciones no gubernamentales y por otro lado, también la naturaleza y funcionamiento de las entidades cooperantes, ¿no?, que facilitan estos fondos para elaborar, esbozar programas de carácter social, educativos, digamos, entre otros, que van a permitir justamente a mejorar algún tema de interés público o general en beneficio de una sociedad vulnerable, por ejemplo, ¿no? Ahora, por otro lado, también yo creo que es importante y decirlo con todas sus letras y no tener temor de decirlo para poder discutirlo en un marco tan polarizado del ámbito político que vive nuestro país. Es, por ejemplo, que también es importante que se pueda llevar, sí, un registro de organizaciones no gubernamentales y se pueda tener esto con claridad y transparencia. Yo creo que la prédica de la transparencia no solamente tiene que ser exigible al Estado y a la función pública. Yo creo que le hacemos mucho bien al sistema político y democrático en nuestro país, que está tan debilitado, poder también ingresar todos en este nivel de transparencia, ¿no? Yo creo que desde esa perspectiva es importante que los ciudadanos y las ciudadanas podamos conocer con claridad, tener esa claridad cierta, precisa, ¿no?, de las ONGs acreditadas en nuestro país o las ONGs que están en nuestro país, que cumplen este rol tan importante, cuáles son los programas que ayudan, coadyuvan justamente a beneficiar a la población vulnerable y cuáles son los resultados de esa gestión, cuáles son los resultados de ese programa. Yo creo que cuando se ve con temas, cuando se compenetran con intereses de carácter general y público, es importante que todos podamos conocer. Por otro lado, también, ya para finalizar mi intervención sobre esta modificatoria controvertida, por un lado, y por otro lado, también necesaria hacer unos ajustes, yo creo que también es importante poner de relieve lo siguiente. Cuando estaba elaborando una nota de prensa con relación a un escrutinio internacional del Estado peruano el año pasado, hacia febrero, ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de que la portal que dirijo sigue muy de cerca, por ejemplo, al ámbito internacional. Por ejemplo, ahí me di con una sorpresa
que en la portal del Comité de Derechos Humanos estaba un informe, ¿no?, de un comité titulado como el Comité de Liberación de Pedro Castillo Terrones. Y que según la data que se tiene, este comité se había fundado justo el 7 de diciembre, el día en que el señor Castillo daba un golpe de Estado fallido en nuestro país, ¿no? Y que fue obviamente un hecho condenado por la comunidad internacional. Cuando pasaba el escrutinio internacional, vi justamente este informe donde ellos se autodenominaban como una asociación, ¿no?, para liberar al señor Pedro Castillo y socializar que su vacancia fue arbitraria, que la sucesión presidencial fue imperfecta, entre otros. Y, vaya verdad, estuvo un cierto eco en el debate, ¿no?, que se inició en este escrutinio internacional, cuando uno de los expertos, sí, recuerdo, del comité, le preguntaban al Estado sobre esos aspectos, ¿no? Y luego le daban un tiempo de 48 horas para presentar un informe adicional respecto del tema. Interesante postura y me lleva a colación en esta intervención. Este comité para la liberación de Pedro Castillo, por ejemplo, que hoy que tuvo un rol protagónico en cierta forma en este escrutinio internacional y que está en las portales de los medios de comunicación, uno va a Google y lo puede ver. Esto, me pregunto, ¿son una asociación? ¿Son una ONG? ¿Está inscrita en APSI? ¿Alguien supervisa a este comité? ¿Qué fondos recibe? Porque han viajado a varios países, ¿no? Entonces presentan un informe alternativo al informe nacional del Estado peruano. Entonces, nosotros también yo creo que hay que tener mucho cuidado con estos aspectos, ¿no? Y yo creo que el doctor Juan Belí ha sido muy preciso también a referirse a una distinción puntual entre ONG y aquellas que pueden tener algún tipo de, o lindar con aspectos de carácter ilícito, entre otros. Entonces, yo creo que eso también tenemos que preguntarnos, ¿no? Porque me llama la atención que se cree un comité para liberar a una persona que ha dado un golpe de Estado, aunque fallido, pero lo ha dado. Ha pretendido vulnerar nuestro sistema democrático y eso ya está, digamos, más que aprobado, está ya reflexionado por la comunidad internacional, ya le quedó claro cuáles son las cosas. La Comisión Interamericana también, en un informe sobre la situación de derechos humanos el año pasado en nuestro país, también se pronunció sobre el tema, que los hechos ocurridos en diciembre fue realmente pues un golpe de Estado, no al sistema democrático y político de nuestro país. Entonces es preocupante que se vayan formando estos comités o estos grupos que viajan, no especulan, generan una cierta información que no es correcta y me pregunto con qué fondos, ¿no? ¿Con qué recursos? Entonces yo creo que también ahí hay vacíos en nuestra legislación que deberíamos tener en cuenta para poder subsanar, corregir en áreas de la transparencia. Muchísimas gracias por su atención. Daremos pase al embajador Guillermo Russo. No somos capaces de sentarnos a la mesa a dialogar y a tratar con la verdad el tema del rol de las ONGs en el desarrollo del país. Lo estamos viendo especialmente en los últimos 2 meses, donde han habido una serie de cuestionamientos hacia las ONGs, inclusive con el proyecto de ley que está en el Congreso. Yo me permito recordar a Javier Pérez de Cuéllar, que es distinguido diplomático que insistía en dialogar, dialogar y dialogar. Este es el reto que nos corresponde a todos los que creemos en la democracia y a los que hemos elegido por la civilización y no por la barbarie. Tirios y troyanos, tenemos que hacer un esfuerzo para que las ONGs existentes y aquellas a ser creadas contribuyan de una manera transparente, legal y eficientemente con nuestro desarrollo social, político y económico. Y de esa manera contribuir a consolidar la democracia en el Perú tan venida menos. Con decir que nuestra democracia corre real peligro, según una encuesta reciente del mes de junio del Instituto de Estudios Peruanos, el 53% de los peruanos no respalda el sistema democrático, lo cual es gravísimo, lo cual es muy grave, ¿no? En una encuesta internacional sobre cómo la gente está insatisfecha, en cómo la democracia está trabajando, según PEW Research Center de abril de este año, nuestro país está liderando el de mayor insatisfacción en el mundo. En esta encuesta, el 89% de
los peruanos se encuentran insatisfechos. Y capaz, recordando a la tesis de mi padre que fue un filósofo, una tesis planteada en el año 1948 sobre la crisis de las instituciones que han hecho metástasis a través de las últimas décadas. Nos corresponde a todos nosotros y a todos los que estamos participando en este conversatorio sacarlo de la sala UCI, si es que queremos vivir en paz en una democracia, aunque no sea la perfecta. Por ello es importante apoyar, orientar y fiscalizar a las ONGs que de una u otra manera fortalecen a nuestras débiles instituciones. Desde la creación de las Naciones Unidas, el objetivo fundamental de las ONGs es el del bienestar general, a su vez que coadyuvan a los roles del Estado a nivel de micro, ahí donde el Estado se encuentra ausente. Es por ello fundamental respaldar las acciones del sistema multilateral de Naciones Unidas, por ser el centro de análisis, de discusión y de implementación de respuestas al desarrollo económico, político y social de la humanidad, así como a las crisis por las cuales han pasado los países. Recordemos los casos de Ruanda y de Burundi, donde murieron más de 1 millón de personas, o el caso de Biafra, país que se hundió en el hambre y colapsó hasta desaparecer, o la guerra civil de Sudán. Y ni hablar de los refugiados que a nivel mundial suman alrededor de 281 millones de personas. Y en el caso particular del Perú, lo hemos visto con la presencia del 1,5 millones de venezolanos, que ha sido la ola migratoria más importante que Perú ha tenido a través de su historia y para lo cual nosotros no estábamos preparados para recibirlos. Sorprende que no seamos todavía conscientes de su incidencia en nuestro país. ¿Cuántos saben que existe el Día Internacional de las ONGs, que es 27 de febrero? El 27 de febrero es el Día Internacional de las ONGs y esto fue un aporte de Finlandia de hace alrededor de unos 15 años. ¿Cuántos conocen que en Chile, por ejemplo, existen más de 220.000 ONGs o que en México existen 24.000 ONGs dedicadas a los temas sociales? La humanidad hoy por hoy está conformada por más de 8.000 millones de personas y existen en el mundo existen 10 millones de ONGs que contribuyen obviamente a paliar una serie de problemas políticos, sociales y económicos. En fin, España, por ejemplo, España tiene 120.000 ONGs. El Perú, según los datos, son alrededor de 3.000 ONGs. La ONG más importante a nivel mundial no viene de un país desarrollado, sino viene de Bangladesh, que es obviamente, como ustedes deben de recordar, la ONG financiera esta de Bangladesh, la del Bangladesh Rural Advancement Committee, que tiene financiamiento por alrededor de 9.000 millones de dólares diversificados en la agricultura y en la alimentación para un país como Bangladesh. El APSI fue una inspiración y un sueño del más ilustre de los diplomáticos, que lo vio realidad, que fue Javier Pérez de Cuéllar, quien además, como todos sabemos, fue secretario general de Naciones Unidas por 10 años. Fue creado durante el gobierno del presidente Toledo y se le encargó a mi amigo Mariano Valderrama para que sea el gestor, el que aglutine en ese entonces a la legislación nacional, y que es una información de los propios participantes de la gente del APSI, es que se ha fiscalizado muy poco. En esa época, con Luz Salgado, se llegó a fiscalizar alrededor de 800 ONGs y recientemente, el último año, se han fiscalizado no más de 150. ¿Qué cosa es lo que necesitamos nosotros? Necesitamos mayores recursos financieros y mayor recursos humanos para poder fiscalizar como debería ser. Según Bloomberg, la compañía estadounidense y una de las más importantes en el mundo en asesoría financiera, señala que en el Perú solo el 1% más rico concentra el 23.7% del ingreso nacional. Esto según datos del año 2021.
sobre estimaciones que se basan en una combinación de fuentes, incluidos datos fiscales, encuestas y estadísticas. América Latina se encuentra entre las regiones más desiguales, siendo que el 10% superior capta el 54% del ingreso nacional. Según los datos del Instituto Peruano de Economía, de 2023, la tasa de pobreza en el Perú se incrementó en un 29%, acumulando 2 años de aumentos consecutivos, ubicándonos en niveles muy cercanos a los alcanzados durante la pandemia durante el 2020. Esto implica un retroceso a niveles que no se registraban desde el 2010. Con ello, 3.290.000 compatriotas han caído en situación de pobreza desde el año 2019. Actualmente, la pobreza en el Perú alcanza los 9.8 millones de peruanos, es decir, un tercio del país. Y si sigue esta tendencia actual, en el futuro inmediato vamos a ver que esta cifra se incremente. Esto no puede ser ni debe de seguir así. Se estima que el número de compatriotas que no tuvieron los ingresos económicos mínimos para cubrir la canasta básica familiar durante el año pasado fueron de casi 10 millones de personas. Desde finales de los 90 del siglo pasado hemos venido asistiendo a un aumento de la influencia de las ONGs en cuanto a la cobertura de necesidades, recurso a la ayuda humanitaria. Las ONGs tienen cada vez más capacidades técnicas, lo que las hace más necesarias y les permite ser consultadas y escuchadas, tanto por los gobiernos centrales como por los municipios y regiones en el caso del Perú. Como ya mencionamos, la importancia de la ONG yace en su rol articulador. Un Perú sin ONGs sería mucho peor del que tenemos, porque ni el Estado ni el mercado son capaces de resolver los problemas que aquejan a un importante sector de la población. Tampoco vamos a llegar al extremo que llegó el Ecuador, en que un presidente expulsó a todas las ONGs, y tampoco vamos a llegar al extremo de Nicaragua o de Venezuela, donde las ONGs son muy mal vistas. El tema es un ejemplo de cómo una ONG es positiva. Quiero traer al recuerdo a una empresa minera, Antamina, donde 2 ONGs, Cáritas y Agra, han permitido que Antamina en Ancash sea un modelo de una empresa minera con responsabilidad social, a través de 2 ONGs. Así como en Ancash hay esta empresa minera, existe en el sector agrícola una empresa también como Atos, que es una empresa agrícola que tiene más de 10.000 trabajadores, donde no tienen problemas sociales por la sencilla razón de que trabajan con un espíritu de responsabilidad compartida. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Russo, por su valiosísima exposición. Dar pase al ex procurador anticorrupción y al abogado sanmarquino, el doctor Antonio Maldonado. Buenas noches, señorita Fiorella. En principio va mi agradecimiento. Quisiera decir que no solo en el Perú, sino también, como lo ha dicho en su reciente informe, la relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mary Lawlord, en el mundo hay un mundo actualmente en creciente polarización y división. Y hay una reducción del espacio cívico. Y el mundo presenta grandes desafíos a la democracia. La democracia está siendo vulnerada, está siendo limitada. Ya lo han mencionado mis colegas de la mesa cuando han hecho referencia a cómo en Nicaragua se cierran los espacios democráticos y entre otros aspectos se expulsan a las ONGs. También hay que decir que se han expulsado las organizaciones internacionales tales como varias de la ONU.
la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no puede entrar a Nicaragua. Y algo similar ha pasado en varias partes en nuestro margen hemisférico. Sin embargo, acá la nota interesante, como lo dice el informe de la relatora Lowlord, es que el mundo de hoy, en esta mesa, ciertamente todos pasamos al menos los expositores pasamos de los 50 años, pero en esta mesa, perdón, en el mundo de hoy, dice Lowlord, que más de la mitad de la población mundial tiene menos de 30 años. Y esto la convierte, o convierte ese hecho en la mayor generación de jóvenes de la historia. Y estos jóvenes son diferentes de muchos adultos. Estos jóvenes tienen compromisos con cuestionar el estado del clima, realizar campañas mundiales sobre la violencia climática, hacer llamamientos al cese de la guerra, combatir la violencia con armas de fuego, luchar contra la violencia de género, trabajar por la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, etcétera, etcétera. Protestas pacíficas, por cierto, todas dirigidas a hacer sociedades más equitativas, más justas y más democráticas. Y acá es donde entra el papel de las organizaciones no gubernamentales. Llama la atención, reitero, que se pretenda poner sobre la mesa específicamente este tipo de personalidad jurídica. Ya lo mencionó el embajador ruso. ¿Por qué no pretender también extender la maldad colectiva de las personas, de las empresas privadas, a todas las personas, a todas las empresas privadas, lo cual sería, por supuesto, una desfachatez y una injusticia? Pero acá hay que recordar que nada en el mundo de hoy se ha conseguido solo con el esfuerzo individual y que acá hay una aportación colectiva, y esta aportación colectiva se ha hecho de diferentes formas. Y esto viene ocurriendo desde hace muchos siglos y viene siendo regulado también desde hace muchos siglos, desde el Código de Hammurabi, desde el derecho romano, desde los juristas italianos, cuando concibieron las primeras sociedades comerciales, etcétera. Entonces, hay una organización mundial de la sociedad que se expresa en diferentes formas: empresas, cooperativas, organismos públicos, privados y entre otros organismos no gubernamentales. Los organismos no gubernamentales nacieron precisamente después de como los conocemos hoy día, después de la Segunda Guerra Mundial, en respuesta al objetivo y a la necesidad de hacer al Estado, o a los estados, como se dice, accountable, o sea, responsables de sus acciones. Y esa es la tarea principal de las ONGs. Las ONGs nacionales o internacionales son, o deben serlo por sus características, imparciales. Deben trabajar por el bien social o el bien común y trabajar sin ánimo de lucro. Por supuesto, así como las empresas privadas y en otras formas de personería jurídica o de organización colectiva, hay desviaciones y hay descontroles, pero estas no han desvirtuado la esencia del objeto y el fin de los organismos no gubernamentales, tanto internacionales como nacionales, y sus diferentes papeles, tanto en la defensa de los derechos civiles y políticos, como en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. Por ejemplo, una organización no gubernamental de carácter internacional que ha tenido un papel central en la protección de los derechos humanos de carácter civil y político en el mundo es Amnistía Internacional, con sus campañas contra la pena de muerte, contra la tortura, por las violaciones de derechos humanos ocurridas en diferentes espacios totalitarios, etc. Entonces, todo esto nos revela que progresivamente desde la Segunda Guerra Mundial ha habido y se viene dando una mayor participación de los organismos no gubernamentales, particularmente en el escenario internacional, en concreto en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Así, por ejemplo, la antigua Comisión de Derechos Humanos, a través de su ECOSOC, de su Comisión de Asuntos Económicos y Sociales, estableció el carácter consultivo de ciertas ONGs. Esos espacios, sin embargo, no los vemos en la misma dimensión y avance en el ámbito de la Organización de Estados Americanos. Pero yo en particular, por ejemplo, recuerdo mi experiencia como integrante de una organización, una ONG de Washington, D.C., que ya desapareció, el International Human Rights Law Group, cuando participamos en el primer Summit of the Americas,
la primera cumbre de las Américas presidida por el presidente Clinton en Haití, en el año, si mal no recuerdo, 1995. Varias ONGs participaron. Y así han venido participando también en el ámbito de la OEA estas ONGs. Por tanto, esto es lo central. Número uno, las organizaciones no gubernamentales son formas a través de las cuales la sociedad se agrupa. Per se no son y no están definidas como evils, como demonios que traen la maldad y que se aprovechan de los recursos, como pretende ponernos en agenda cierto sector político en el Perú. En segundo lugar, el objeto y fin de las organizaciones no gubernamentales es hacer responsable a los estados, sobre todo con el contexto que los estados, según la clasificación de The Economist, en su Democracy Index, en su índice de la democracia, no creo que haya nadie acá que dude de que The Economist es el paraguas de alguna ONG subversiva internacional. Es todo lo contrario, es un think tank conservador. Ha establecido claramente que en el mundo hay democracias plenas, democracias fallidas. Hay este concepto que ha inventado, democracias híbridas, donde nos pusieron en el Perú, y finalmente finalmente regímenes autoritarios. Hace muy poco, y en esto me sumo al argumento del embajador ruso respecto a la encuesta que citó, la Conferencia Episcopal de Acción Social Peruana, los obispos del Perú dijeron que el Perú ya no es una democracia. Entonces, en este estado de cosas, desde mi perspectiva, inconstitucional, y este no es un concepto moral ni es un concepto arbitrario, uso el concepto que ha construido en su día la Corte Constitucional de Colombia para referirse al estado de las cárceles colombianas y recientemente al estado del pueblo, de los ciudadanos en Ibagué. O sea, un estado de cosas que va contra los principios del Estado de Derecho y contra el propio régimen democrático. Y esa es la situación en la que vivimos ahora. Entonces, en ese estado yo no voy a hacer concesiones sobre si apareció una asociación que busca la libertad de Castillo, que presenta un informe alternativo al Comité de Derechos Humanos porque, oh sorpresa, no sabían que en el Comité de Derechos Humanos se presentan también informes alternativos. Y el Comité de Derechos Humanos pregunta cómo es su trabajo. Eso no desnaturaliza ni al Comité de Derechos Humanos ni generaliza esta situación en particular como una situación que caracterice a las ONGs ni del Perú y menos de la región. Entonces yo creo que hay que manejarse con mucho cuidado y reitero, y con esto termino, y reiterando mi agradecimiento por la amable invitación, que en este tema yo en particular no quiero hacer ninguna concesión a intenciones indebidas, ilegales e incorrectas de un Congreso que representa menos del 4% de la población de la sociedad peruana. Muchas gracias. Escuchamos atentamente al doctor Aníbal Sierra Alta Ríos. Muchísimas gracias, Fiorella. Muchísimas gracias a todos los presentes. Y mi saludo especial a aquellos que de tierras lejanas acompañan este webinar. Realmente quiero agradecerles porque su presencia es la que nos anima a continuar con esta tarea destinada a tratar de analizar los aspectos fundamentales de nuestra vida democrática. El tema que voy a abordar es las ONGs y la democracia. Durante muchos años se ha creído que la democracia es el acto de votar. Por cierto, este es uno de los elementos de la democracia. Pero no es solamente el acto de votar durante cada 4 años o 5 años. La democracia consiste en una apretada conceptualización en que nadie tenga todo el poder. Por esa razón es que hemos logrado en el SAC determinar que en el mundo de la vida política y en la democracia hay 11 actores que intervienen activamente en él. Las empresas multinacionales, las empresas nacionales, los gremios de profesionales, los propios organismos internacionales, incluso los partidos políticos, por supuesto. Pero dentro de estos elementos, dentro de estos actores de la democracia, está la sociedad civil. Y la sociedad civil tiene 3 expresiones, que son, la primera son las fundaciones, la segunda son las asociaciones civiles, también se les llama de ONG cuando tienen un registro o una autorización estatal, y finalmente los comités a los cuales he hecho mención ahora. Pero he dejado para el final señalar uno de los actores más gravitantes y más peligrosos, que es la economía subterránea, o lo que yo llamo la economía subterránea. Esa economía subterránea está integrada por la minería ilegal,
la pesca ilegal, la tala ilegal, la trata de personas, el narcotráfico, el contrabando y recientemente en el Perú, el tráfico de terrenos. Toda esta economía subterránea es la que lamentablemente sostiene la economía nacional. Y por eso hoy día, con gran algarabía, se habla del crecimiento del 5%, pero no se menciona cuál es el volumen, el trasiego de dinero que genera esta economía subterránea. Bien, ese es un actor también en la vida democrática. Y es un actor con mucha fuerza, porque no solamente tiene el poder del dinero, sino además de eso, también forman determinados tipos de asociaciones, comités o grupos de acción. Incluso los actores mismos, como el caso de las empresas o los gremios, a veces los gremios forman ONGs o asociaciones civiles para defender determinados criterios de los gremios. Los colegios de profesionales es otro de los actores decisivos en la vida democrática. Sin embargo, estos circulan y viven de una manera pacífica con ingentes cantidades de recursos. Así es que en el mundo de la democracia hay 11 actores. Y lo que se pretende hoy día es eliminar a uno de estos actores, las ONGs o las asociaciones civiles sin fines de lucro. Estas asociaciones civiles, estas ONGs que ahora se les llama, y que muchas personas dicen, yo tengo una ONG y no lo es hasta que no sea calificada, en el caso del Perú, por la APSI, a la cual ha hecho una brillante exposición mi distinguido amigo Juan Belit. Pues bien, estas asociaciones civiles sin fines de lucro, estas ONGs, son las que permiten intermediar entre el individuo y el poder de los otros grandes actores, incluso el Estado. Así es que estos son 11 grandes actores que intervienen en la vida democrática, intervienen para defender intereses de gremios, de empresas, de estructuras financieras, de laboratorios, del propio Estado, de los partidos políticos, y el individuo queda cada vez más atomizado. ¿Cómo puede un individuo enfrentarse a un poder del Estado si no es con la asistencia? Así es que este es el leitmotiv de las ONGs, nacidas a comienzos del siglo pasado. En los 20 primeros años del siglo pasado nacieron las dos más importantes ONGs, Save the Children y Oxfam, ambas en Inglaterra. La primera destinada para proteger a los niños y la segunda para tratar de paliar el hambre de Grecia. Estas dos ONGs nacieron en Inglaterra, que tiene un sistema jurídico y cultural distinto del nuestro. Sistema jurídico basado en el common law y una cultura distinta, la cultura sahara, que ha crecido y se ha desarrollado en base justamente al patrocinio y a la promoción de las asociaciones civiles. El mundo de las asociaciones tiene su nacimiento vigoroso en todo el sistema del common law, en el caso de Inglaterra y en el caso de Estados Unidos. A partir de esa cultura que viene desde el famoso convenio de Mayflower, en el cual la sociedad es la única que puede decidir sobre su destino. Y por eso ese patrocinio y esa promoción de las asociaciones civiles. No son, como ha querido señalar la doctrina española, las ONGs un símil de los gremios, no. Los gremios tienen otra estructura, ¿no? Y fíjense, yo hablé de gremios empresariales, societarios, financieros, y no mencioné gremios laborales, porque estos, los sindicatos, han desaparecido en los últimos 20 años en todas partes del mundo, o por lo menos no tienen la gravitación que lo tenían hace 20, 30 años atrás. Esto en todas partes del mundo. Pues bien, ante ese panorama, es que, ¿dónde queda el individuo? ¿Quién puede proteger los derechos del individuo? Claro, esta es una misión del Estado, me dirán muchos de los juristas que están aquí presentes. Es cierto, pero el Estado, cada vez después del consenso de Washington, se ha disminuido en su tamaño y ha perdido vigor. Y entonces el individuo ha sido el gran perdedor de esta política neoliberal. Entonces las ONGs tienen un nacimiento, pues vuelvo a repetir,
en el siglo pasado, en los primeros 20 años del siglo pasado, es donde nacen las primeras ONGs y crecen todos en el sistema del common law. En el caso de América Latina, empiezan a crecer las ONGs a fines del siglo pasado, exactamente a partir de los años 1992-93, con la apertura a los mercados internacionales y sobre todo con el aliento a la inversión extranjera. Y entonces aparecieron las ONGs, primero las transnacionales y segundo las nacionales, destinadas sustancialmente a defender los derechos humanos. Y esa es la misión trascendental de las ONGs. ¿Ya? Pues bien, ¿cuál es la dimensión y la responsabilidad de ONG? Es cierto que muchas ONGs son creadas por los propios gremios. Entonces, el gremio empresarial, que a su vez es un actor decisivo en la vida democrática, crea otra ONG. Pero a su vez el gremio empresarial crea corporaciones o federaciones. Recuérdese que la CONFIEP nace bajo el aliento de la Alianza para el Progreso. Me refiero al gran proyecto del presidente Kennedy, no a un partido político. Ahí nacen las grandes corporaciones de empresas. Bueno, entonces hay una corporación de empresas, hay las empresas individuales y estas a su vez crean otras ONGs, como el caso que he mencionado del gran gremio, que crea una ONG para defender muchas de las campañas que ellos hacen. Estas asociaciones civiles, para hablar en términos generales, todas nacen con un fuerte financiamiento, o del sector empresarial, del sector financiero, del sector farmacéutico, e incluso la Cámara de Comercio de Lima, que es una de las asociaciones civiles más antiguas. Es una asociación que nace con un recurso financiero dispuesto por la propia ley. La Ley General de Sociedades y la Ley de Títulos Valores obliga a Comercio de Lima con el protesto de las letras y de los títulos valores. Ante esa situación, pues lo que queda es fortalecer a uno de estos actores, que son las ONG, porque los gremios sindicales ya no tienen vigencia, los colegios profesionales, que son otros de los actores, se dedican solamente para tratar de tomar posiciones y conseguir determinadas ubicaciones en los poderes del Estado, como es el caso del Colegio de Abogados, ¿no? Que designa representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, designa representante ante los órganos del Estado. Bien, y el individuo que no es un profesional, que no está en un colegio profesional o en un gremio, ¿quién lo puede amparar? Solamente quedan estos grupos, estas asociaciones que nos ha convocado hoy día en la noche. Bien, quiero con esto terminar diciendo que un organismo como el APSI es conveniente, tal como ha venido funcionando hasta ahora, para registrar, por supuesto, cuáles son las ONGs que están actuando en el país, de dónde reciben recursos, porque son estos los que marcan la orientación política. Es el dinero, marca la orientación política y marca el interés subyacente que está en el donante de estas asociaciones. Y que tener un registro como tienen todas las otras entidades. Es el primer paso para tener existencia jurídica. Y luego, el siguiente paso es en el registro del APSI para tener una presencia y tener una relación de dónde vienen los recursos y cuál es la orientación. Juan, en iniciar este foro, marcó la referencia de cómo el volumen de dinero mayor que tienen las ONGs en el Perú son las ONGs de carácter religioso, ¿no? Porque lógicamente tienen una posición ideológica. Así que son bienvenidas las ONGs. Este esfuerzo es un esfuerzo sin ninguna participación de ninguna ONG. Este es un esfuerzo individual para tratar de defender uno de los actores de la democracia ante el crecimiento de los demás, como particularmente es la economía subterránea, que también genera sus ONGs, también genera sus asociaciones civiles con financiamiento de esta economía subterránea. Con esto doy terminada mi presentación. Agradezco a cada uno de ustedes y creo que vamos a pasar, Fiorella, a la estación de preguntas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Sierra Alta, por su exposición.